para poder enganchar el tema de hoy, recordamos en una forma muy rápida lo que hablamos el domingo pasado. ¿Se acuerdan? ¿Se pudieron poner de acuerdo en casa? ¿Pudieron acordar algo? Bueno, lo que hablamos el domingo pasado era de ponernos de acuerdo. ¿Qué significaba ponerse de acuerdo? ¿Qué significaba acordar en cualquier estamento de la vida? La Biblia enseña que dice, ¿pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Imposible. Es imposible ir a la par si uno no acordó ir para un lado. Porque si yo acuerdo una cosa para ir para este lado, mi mujer acuerda para otro lado, y vamos a estar como la imagen de esos dos burros que querían ir a comer y tiraban cada uno para cada lado. Entonces necesitamos ponernos de acuerdo. Acuerdo significaba, ahí está la definición, que es la decisión tomada común por dos o más personas o por una junta, una asamblea, es la conformidad, la armonía entre personas aceptando o conciliando las partes. Básicamente, cuando nos ponemos de acuerdo, estamos hablando que es una alianza, un convenio, un pacto, una resolución. Esos son todos los sinónimos de la palabra acuerdo, lo que nos lleva a acordar algo con alguien, ya sea en lo personal, en lo profesional, en la iglesia. Porque lo dijimos recién, la Biblia dice que si dos se ponen de acuerdo en pedir algo, ¿qué pasa? Dios contesta. O sea, es el poder del acuerdo. Cuando contraemos un acuerdo o cuando generamos un acuerdo, sabemos que tenemos derechos y obligaciones. Estamos comprometidos a dar como para recibir, tenemos el beneficio de hacerlo. Pero para que el acuerdo funcione, es fundamental que haya lealtad. Si no hay lealtad entre las personas que se juntan a decir o a hacer algo, es imposible que eso funcione. Y recordamos que había dos tipos de acuerdos, había 4 y habíamos elegido 2 para charlar, personales y políticos, y habíamos hablado de los políticos, de esas resoluciones que se toman a nivel país, y comentamos el caso de Japón, cómo desde la miseria absoluta, después de la Segunda Guerra Mundial, se pudieron posicionar como una tercera nación en el mundo. Cuando entendieron que ellos necesitaban implementar un proceso de mejora continua. Ni más ni menos que lo que dice la Biblia, que la luz de los justos es como la aurora que va en aumento, que va creciendo ¿hasta qué? Hasta que el día es perfecto. Nosotros tenemos que aplicar ese principio en nuestra vida personal. Tenemos que crecer de tal manera, cada día, cada momento, tenemos que ir hacia adelante, ¿para qué? Para llegar a la estatura que dice la Biblia del varón perfecto. Y cuando hablamos de los pactos personales, bueno, hablamos de lo que significaba el matrimonio, que es el pacto por excelencia que podemos hablar aquí en la iglesia, y hablamos de todas las cositas que tienen que ver con el matrimonio. Y básicamente, las 3 características fundamentales del acuerdo es hacer lo correcto, honrar tus palabras y hacer lo mejor. Sin esas 3 condimentos, no hay acuerdo que sea factible. Porque si algo de eso falla, el acuerdo se cae. El acuerdo se rompe y con eso empiezan todas las cosas que nos podemos imaginar. Bien, al llegar a esta conclusión, recordamos que la palabra dice que todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Entonces la iglesia, para ponerla como un ejemplo, si no tira toda junta para un mismo lugar, no prospera, no crece, no puede dar ese salto de calidad que necesitamos. Por eso siempre decimos lo mismo, que cuando tenemos que tomar decisiones a nivel pastoral en la iglesia, tanto Jorge como Ángelo como yo, tenemos que estar los 3 de acuerdo. No nos sirve un 2-1, porque eso significaría que el 33% de los que deciden están en otra opción. Entonces, simplemente cuando estamos los 3 en armonía es cuando tomamos las decisiones, y cuando no es así, preferimos esperar. Preferimos esperar a que Dios nos muestre lo contrario o nos diga que avancemos. Pero la importancia es que un reino dividido contra sí mismo no puede ser asolado. No puede prosperar, es asolado. Básicamente, lo que les quiero hablar en esta tarde es sobre una larga noche. No sé si alguna vez ustedes tuvieron algún problema de estrés o algún problema grave de una situación personal o un problema de salud,
que normalmente cuando te ataca y te pone mal es a la noche. O sea, a mí me pasó una época después de todo lo que nos había sucedido como familia y después que habían pasado unos cuantos años, tuve un proceso con mi corazón y básicamente, según el médico, estuve a punto de tener un infarto. Una noche estaba, me acuerdo, durmiendo y tuve una apnea muy grande y fue realmente feo. Al otro día fui al cardiólogo y sentado en la camilla tenía 15 días de presión y 120 pulsaciones en ayuna. Eso a las 7 de la mañana. Entonces el médico me explicó todo lo que me estaba pasando, que era un cuadro grande de estrés, que me medicaron, todo. Pero siempre que me agarraban los ataques así de taquicardia, entonces eran a la noche. O sea, cuando yo me disponía a descansar, era la noche. Y parece que cuando va llegando la madrugada, cuando uno va ya llegando que amanece el día, es como que el cuerpo se relaja y que entiende que empieza el día y ahí se puede descansar. Entonces todos en algún momento habremos pasado una larga noche. Y una larga noche significa procesos o significa entender cosas que Dios te quiere enseñar, te quiere mostrar y las tenés que empezar a masticar y las tenés que empezar a entender. De la noche que yo les quiero hablar es de la noche anterior al arresto de Jesús. En esa noche Jesús se juntó con los discípulos a compartir la cena y le había dicho que preparen un aposento porque iban a compartir la cena. Ya Jesús sabía todo lo que iba a suceder. Y ahí transcurre toda una cena que por la gracia de Dios, y en 15 minutos, no los vamos a aburrir mucho, vamos a tratar de entender qué es lo que quiso Jesús decirle en esa noche tan triste para él a sus discípulos, porque se les venía a ellos la historia de su vida. ¿Sí? Si queremos entender lo que Jesús le quiso dejar a ellos, el mensaje más fuerte que Jesús le quiso dejar hablaba acerca de la unidad. La unidad es la propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse, ni fragmentarse, ni alterarse o destruirse. Jesús lo que buscaban sus discípulos con lo que habló desde el capítulo 13 de San Juan hasta el capítulo 18 que es arrestado, les quiso decir las características y las formas que debían adoptar para ser un grupo compacto, un grupo sólido, un grupo que iba hacia adelante. Si alguna de estas cosas que Jesús les iba a enseñar no la podían cumplir, era muy factible que no podían llegar a cumplir con el propósito que tenían ellos establecido. Los sinónimos de unidad pueden ser concordancia, conformidad o consenso. Siempre que hablemos de unidad, vamos a hablar de estas cosas. Porque hablando se entiende la gente. Y hablando y conversando y teniendo consensos y poniendo la verdad de Dios adelante, vamos a llegar a tener un acuerdo, vamos a llegar a caminar. Dijo la Madre Teresa de Calcuta: yo hago lo que usted no puede y usted hace lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. Churchill dijo: si estamos juntos, no hay nada imposible. Si estamos divididos, todo fallará. Parecería que es una regla, es una opción que no se puede borrar. Entonces, seremos tan fuertes como unidos estemos y tan débiles como divididos estemos. O sea, hermanos, no hay forma de hacer que las paredes y los cimientos del infierno tiemblen si una iglesia está dividida. Si una iglesia no se puso de acuerdo para lo único que hacer es llevar adelante el mensaje del Evangelio. Entonces Jesús empezó a hablar. Y este es el capítulo de la Biblia que más me emociona leer por la grandeza de Jesús. Jesús dio una lección de servicio. Dice en San Juan 13, antes de la fiesta de la Pascua sabía que su hora había llegado. Perdonen por la letra, pero no me tomó la fuente y está chiquitita. ¿La llegan a ver ahí?
Antes de la fiesta de las Pascuas, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Yo suelo pensar en esa expresión de Jesús, suelo pensar que mi maestro, que fue el que un día, estando de acuerdo con el Padre, dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, no tuvo más remedio que al pasar el tiempo decir, Señor, yo voy a dar mi vida por todos ellos en sacrificios para salvarlos. Y él ese día estaba ahí, los miró y lo amó hasta el fin, y dentro de los que estaban ahí sentados estaba Judas. Jesús sabía que Judas lo iba a entregar y sin embargo lo amó hasta el fin. Yo soy de los que creen que si Judas en ese momento se arrepentía de lo que había hecho, tenía chances de salir de eso, pero estaba marcado, decía que estaba marcado que él debía hacer esas cosas y cuando probó el pan, el Satanás entró en su cuerpo y hizo lo que tenía que hacer. La Biblia dice, de cierto os digo, el siervo no es más que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Lo dijo Jesús ahí. Cuando Pablo saluda a los romanos en su epístola, él dice, yo Pablo, siervo de Jesucristo. Cuando él dice, yo Pablo, siervo de Jesucristo, utiliza la palabra doulos. Doulos significa esclavo por amor y para siempre. Dice que en la antigüedad, cuando algún hebreo tomaba por esclavo a un compatriota suyo y lo tenía durante 6 años trabajando, en el 7º año, por la ley, estaba obligado a liberarlo. Estaba obligado a dejarlo ir y no dejarlo ir con las manos vacías. Ahora, si el esclavo en ese momento decía que él se quería quedar por amor a servirle porque amaba su casa, el amo tenía que agarrar con una lenga en su oreja, clavarlo contra la pared y ponerle como si fuera un aro o algo así, donde esa persona renunciaba a su libertad y se convertía en esclavo por amor y para siempre. Esa es la figura del servicio que Jesús quiso mostrar en esa noche, en ese lugar. Él siendo el mayor, él siendo el Señor de todos, pasó a lavar los pies. Saben que lavar los pies en esa época era el trabajo más indigno del esclavo. Cuando una persona llegaba a la casa, que venía desde afuera, había un esclavo que se dedicaba a lavarle los pies a la persona que entraba. Era el trabajo más indigno. Sin embargo, Jesús se ciñó la toalla, llenó con agua la palangana, no sé cómo se llamaba en ese tiempo, le brilló y empezó a lavar los pies de los discípulos. Y yo me imagino en cada caricia de Jesús sobre los pies de los discípulos, la expresión de él diciéndole que iba a morir por ellos. Y que él estaba demostrando que debían ser así. Por eso que en una oportunidad le vinieron a decir a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, que le querían que en el reino estén uno a la derecha y otro a la izquierda, y le dijo, mas entre ustedes no va a ser así. El mayor servirá al menor. Las leyes del reino son totalmente distintas a lo que nosotros nos imaginamos. Las leyes del servicio son totalmente distintas a lo que pretendemos. Porque muchas veces queremos ocupar lugares. Miren, yo les aseguro que hay veces que es mejor estar en otro lugar. ¿Me entienden? Filipenses dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes ved con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y ahí empieza a hablar de la gran obra redentora de Jesús, diciendo que él, siendo Dios, no escatimó esa cosa para aferrarse y descendió, se humilló. Pero sabemos que al final de los tiempos, como decía hoy Daniel en la clase, él va a volver con la corona, va a volver a reinarnos, va a volver a levantar. Pero para llegar a esa altura, si él nos dejó ejemplo, es como nosotros debemos actuar, es como nosotros nos debemos manejar. Entonces la pregunta que yo hoy les hago, ¿cómo es
nuestra actitud frente al servicio? ¿Cómo es nuestra actitud ante el pedido, ante la necesidad? ¿Cómo es nuestra actitud ante cosas que quizás no tengan tanta resonancia o tantas cosas para lucirse? Siempre Ángel cuenta que el primer mensaje, la primera tarea que le encomendó el pastor Juan cuando estábamos en San Justo no fue agarrar la Biblia y predicar. Le dio el escobillón, el balde y lo mandó a limpiar los baños. Y a veces que suena contradictorio, ¿no? Porque vos decís, sí, Señor, vos me llamaste, que esto y lo otro, no. Si Jesús lavó los pies de los discípulos, ¿qué nos queda a nosotros? Si Jesús tuvo la humildad de hacer el trabajo más indigno, ¿qué nos queda a nosotros? Es por eso que cada vez que nosotros tenemos que empezar a pensar, cuando vamos a encarar un trabajo, cuando vamos a encarar un proyecto, cuando vamos a hacer la programación de un año, yo siempre le digo a los chicos lo mismo: consideren al que está al lado de ustedes como superior a ustedes mismos. Si logramos entender que el trabajo en la iglesia es transversal, que todos somos iguales ante los ojos de Dios, vamos a trabajar de otra manera y nuestra obra va a tener fruto. Jesús lo segundo que hizo, instaló un nuevo orden y empezó a hablarles del amor. Él les dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Lo repite después en San Juan 15, 12 y 17. Dice: este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. ¡Wow! Más adelante la Biblia dice que el que no ama a su hermano es como un homicida. A esa altura lo pone al que no ama. Y amar significa perdonar, amar significa tolerar, amar significa tener una mirada de compasión muchas veces y entender que muchas veces tu hermano es débil y tu hermano está pasando un mal momento. Y Jesús lo que le empieza a decir a ellos es: no solo tienen que servir, no solo tienen que lavarse los pies entre ustedes, sino que también ustedes tienen que amarse. Dice que el que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Hermanos, lo pone en una situación muy complicada. Y muchas veces cuando vamos a hablar de pecado o cuando queremos empezar a hablar de gente que hace cosas mal, que esto y lo otro, y nos enfocamos a cosas morales o al que roba, al que fornica, al que adultera, esto también tiene la misma condenación. Porque dice que el que no ama es como un homicida. Entonces Jesús empezó a trabajar y los discípulos no entendían nada todo lo que le estaba pasando. ¿Sí? Los miraban atónitos y Jesús seguía hablando y les seguía diciendo todas estas cosas. Judas estaba presente, aún cuando Jesús habló del amor. Judas estaba ahí. Entonces él instaló un nuevo orden, porque antes, en otra oportunidad, le habían preguntado a él, ya lo había dicho, cuál era el mandamiento, y él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Y también agregó, dijo: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese amor que él demostró en la cruz del Calvario es el que hoy nosotros tenemos que tener entre nosotros y por sobre todas las cosas el que está allá afuera. El que está allá afuera está necesitando el amor de Jesús. El que está afuera está necesitando una palabra de tu boca que cambie su presente, que modifique su futuro. Si nosotros nos quedamos acá encerrados en que acá estamos todo bien, estamos todos contentos, no trasladamos el amor de Dios a las calles. Y el verdadero evangelio está allá afuera. Id y predicad el evangelio a toda criatura, dice la palabra. Jesús instaló un nuevo orden y estableció un nuevo camino. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él le mostró por dónde ir, que había un solo mediador entre Dios y los hombres, que era Él. Jesús era el mediador, no había otro camino, no había otra cosa para llegar a Dios. Él se puso entre Dios y nosotros. Dice la Biblia que
que ahora su sangre está presentada allí adelante, y cada vez que Dios nos va a mirar, nos ve a través de la sangre del Cordero, y cada vez que nos ve a través de la sangre del Cordero nos ve justificado, por más que te equivoques todos los días, por más que yo me equivoque todos los días, a través de la sangre de Cristo, Él me ve limpio. Y eso es porque Jesús estableció que Él era el único camino, que Él era la única cosa que había para estar con el Padre. Después, seguido, Jesús establece otro principio y habla de que Él es la vid verdadera y el Padre es el lavador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Miren, yo hace un tiempo tuve la oportunidad de visitar Mendoza en un viaje que hicimos para conocer distintos tipos de fincas y bodegas, y ahí pudimos aprender algunas cosas. Hay una diferencia muy grande entre lo que es una viña, una vid y una parra. O sea, lo que nosotros normalmente estamos acostumbrados a ver es una parra. O sea, los que tuvimos abuelos inmigrantes, el patio de la casa del abuelo tenía que tener una parra, una mugre, pero estaba ahí la parra. ¿Sí? La vid en esencia es una planta trepadora, o sea, desde un tronco se va ramificando y se arma, ¿no? La principal diferencia con la parra es la forma en que se la poda. Cuando usted va a un viñedo, en la mayoría de los casos, las vides no tienen más que esta altura. Están todas armadas, todas parejitas, todas perfectas, todas bien cuidadas, todas bien podadas. ¿Por qué? Porque gracias a la poda que se le hace, la planta concentra toda sus energías en generar buenos frutos. O sea, se le sacan las hojas de más, se le sacan en el sarmiento donde están todos los frutos. Se le empiezan a sacar las cosas, ¿para qué? Para darle calidad al fruto. En cambio, la parra, como crece y está llena de hoja y todo, la ven que linda la hoja, el fruto, la calidad es inferior y no sirve para el vino. Aunque nuestros abuelos se creían que hacían el mejor vino de Rutini con esa uva, y era un vino carronero. Ustedes no saben, te manchabas una camisa con ese vino y la tenías que tirar porque te quedaba un lamparón así. Pero esa era la gran diferencia. La gran diferencia es que cuando la vid se le da forma de parra, la cantidad de uva que produce es menor. Esto se debe fundamentalmente a que la planta concentra gran parte de sus energías en crecer en frondosidad para continuar trepando. ¿No les hace acordar a alguien la calidad distinta del fruto? La calidad distinta del fruto. Dios va a evaluar el fruto de cada uno. Entonces, ¿el labrador quién es? El Padre. Es el que se encarga de venir y cortar para que tu viña sea productiva, para que tu viña tenga buen fruto. Jesús es la vid. Él es la raíz, es el tronco, es el sarmiento. O sea, por el tronco, por el sarmiento recorre la savia, recorre el agua, recorre todos los nutrientes. ¿Para qué? Para que el fruto sea bueno. Y nosotros somos los pámpanos. Nosotros somos el fruto, nosotros damos frutos. Si nosotros estamos arraigados a la vid, injertados en la vid, y permitimos que el Padre corte las hojitas que están de más, que vaya sacando lo que no conviene, porque después si no nos convertimos en parras gigantes. Mucha hoja, poco fruto. Entonces cuando empiezo a analizar cuáles son los frutos que Jesús le estaba hablando a sus discípulos en ese momento, le dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan lo que quieran. ¿Por qué? Porque estamos injertados en la vida. Ahora los frutos, ¿cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todos los frutos que tenemos todos nosotros, ¿o no? A veces tenemos la antítesis de los frutos, pero esos son los que nosotros tenemos que tener, los frutos que tenemos que dar. Y Jesús le seguía hablando y le seguía diciendo a los discípulos, miren, yo soy la vid. Sin mí no pueden hacer nada. O sea, quédense agarrados a mí, quédense injertados en el sarmiento, tomen de mi agua. Por eso es que después les dijo que tenían la necesidad de recibir al Consolador, pero para que el Consolador venga, no existía otra manera que Jesús se ha levantado.
Entonces Jesús le dijo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. ¿Ven el hilo conductor de la conversación de Jesús? Primero le habló del servicio, después les habló del amor, después les habló de dar buenos frutos y ahora les está dando la herramienta que necesitan para hacer todas esas cosas, que es el Espíritu Santo. Jesús necesitaba ser levantado para que el Espíritu Santo descienda, para que el Espíritu Santo haga morada en todos nosotros. Él dejó el Consolador, el que nos guía a toda verdad. Entonces cuando nosotros necesitamos tomar una decisión, cuando nosotros necesitamos cambiar el rumbo para algún lugar determinado, nosotros necesitamos el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos que Él nos guíe a toda verdad, que Él nos muestre cuál es el camino, cuál es la meta. Si no lo hacemos así, es difícil. Ahí es donde empezamos a tomar decisiones equivocadas. Y todo lo que estemos aquí, seguramente en algún momento hemos tomado alguna que otra decisión equivocada. Y las decisiones equivocadas se toman porque muchas veces no tenemos la capacidad de dejarnos enseñar, de dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Entonces, yo voy a pedir al coro que vaya pasando. Yo sé que lo saco de lo que termina siendo Jesús una vez que Él les explicó todas esas cosas, estando con ellos, intercede por ellos. Y Él le dice: mas el Consolador, Él dice: al final del camino el éxito está asegurado. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis. Y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Él estaba orando por ellos y entendía lo que estaba pasando por la cabeza de esos 11 muchachos. Porque no sabían todo lo que les iba a venir, toda la responsabilidad que iban a tener. Hasta ahora, dice, nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando Él empezó a orar por ellos, dijo: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Para qué? Para que sean uno. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y también cuando Él estaba orando, no solamente oró por esos 11 que iban a empezar con la gran comisión. Él oró por todos los que estamos hoy sentados acá. Y Él dijo: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo que has amado a ellos también a mí me has amado. ¿Puede entender la dimensión de la intercesión de Jesús? Hace 2000 años atrás Él estaba pensando en todos nosotros los que estamos acá y estaba diciendo que si nosotros somos uno, todos los que estamos acá, el mundo indefectiblemente va a creer. Pero no pretendamos que lo de allá cambie si acá no somos uno. Necesitamos recuperar el valor de la unidad. Necesitamos establecer la unidad como vínculo, como cosa fuerte. Y una vez que terminó de hacer todo esto, solito se entregó. Él solo
le dijo a sus discípulos, salgamos afuera, y ya estaba todo listo, estaba todo preparado. Y cuando dijeron, ¿a quién buscás? ¿A quién buscáis?, dijo Jesús. Buscamos a Jesús Nazareno, dijeron la guardia. Yo soy. Solo se entregó. Él solo tomó la decisión por mí y por todos los que estamos acá. Él solo decidió pagar un precio altísimo. Porque si entendiéramos el valor de la cruz y el sacrificio de Jesús, no sería tan difícil aprender a ser siervo, no sería tan difícil amar, no sería tan difícil perdonar. Si entendiéramos lo que sufrió Jesús. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy, dijo. Él solo se entregó, Él solo dejó su vida en la cruz por nosotros. Y si a veces nos estremece un accidente, a veces nos estremece un dolor de alguien, ni quiere imaginarse la atrocidad de morir en una cruz crucificado, haber sufrido el escarnio, la vergüenza, el dolor. La pregunta en esta noche es: ¿en qué parte de tu larga noche te encontrás? ¿Qué es lo que necesitas hoy? ¿Dónde estás flojo de papeles, como decimos muchos nosotros? ¿Dónde estamos flojos de papeles como iglesia? ¿Qué es lo que necesitamos cambiar para que podamos alcanzar el propósito que necesitamos?